vez abiertas, jamás vuelven a cerrarse del todo. Nosotros no lo creíamos. Éramos jóvenes, escépticos y sobre todo estábamos increíblemente aburridos esa noche de tormenta. Éramos cuatro: Leo, el pragmático; Sofía, la creyente; Clara, la miedosa; y yo, el que siempre iba un paso más allá por la emoción. La lluvia golpeaba las ventanas de la vieja casa de mis abuelos, un lugar ya de por sí cargado de crujidos y sombras. Fue Sofía quien sacó la tabla Ouija de una polvorienta caja de juegos de mesa. Solo por curiosidad, dijo, con una sonrisa que no lograba ocultar su nerviosismo. Nos sentamos en círculo en el suelo del salón. La única luz provenía de unas velas parpadeantes que hacían danzar nuestras sombras en las paredes. Colocamos los dedos sobre el puntero, la planchete. Al principio, nada nos mirábamos, conteniendo la risa. Leo ya estaba a punto de soltar un «os lo dije». Entonces, Sofía hizo la pregunta clave, la que nunca debió hacer. ¿Hay alguien aquí con nosotros? El silencio fue total, solo roto por el rugido de un trueno lejano. Y lentamente, casi de forma imperceptible, el puntero se deslizó. Primero a la S, luego a la I en un escalofrío nos recorrió a todos. Leo nos acusó de moverlo, todos lo negamos. ¿Lo intentamos de nuevo? ¿Quién eres?, pregunté yo, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. El puntero se movió con más decisión esta vez, deletreando un nombre ansioso. En ese momento no significaba nada para nosotros. Era solo un nombre extraño. ¿Soso? ¿Quieres jugar con nosotros?, preguntó Clara, con voz temblorosa. El puntero se disparó hacia la palabra sí, y luego la atmósfera en la habitación cambió. El aire se volvió pesado, frío. Las llamas de las velas se agitaron violentamente, como si un viento invisible las estuviera azotando. Empezamos a hacer más preguntas, y las respuestas se volvieron cada vez más siniestras. Nos hablaba de secretos oscuros, de miedos que solo nosotros conocíamos. A Leo le recordó un accidente de su infancia que nunca le había contado a nadie. A mí me susurró el nombre de un amigo imaginario que tuve de niño y que había olvidado por completo. El juego dejó de ser divertido. El miedo era real, palpable. Clara empezó a llorar, suplicando que paráramos. «Tenemos que cerrar la sesión», gritó Sofía, con pánico en sus ojos. Intentamos mover el puntero hacia adiós, pero se resistía. Se movía en círculos, cada vez más rápido, como si una fuerza invisible se estuviera burlando de nuestros esfuerzos. De repente, todas las velas se apagaron a la vez, sumiéndonos en una oscuridad casi total. Lo único que se oía era el llanto de Clara y un sonido nuevo. Un susurro grave, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No eran palabras, era más bien una risa gutural, malévola. Leo, el escéptico, se levantó de un salto y encendió la luz del salón. En el cambio fue brutal. La habitación volvió a ser normal, pero la sensación de terror seguía ahí. La tabla Ouija estaba en el suelo, inmóvil, pero algo había cambiado en nosotros. Esa noche, nadie durmió. Cada crujido de la casa, cada sombra en la esquina de nuestra visión, nos hacía saltar. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Leo empezó a ver una figura alta y sombría en el reflejo de los espejos. Sofía se despertaba en mitad de la noche con arañazos en los brazos, sin tener idea de cómo se los había hecho. Clara no volvió a ser la misma. Se encerró en sí misma, murmurando que él la seguía a todas partes. Y yo empecé a oír susurros. La misma risa grave de aquella noche, pero ahora en mi propia casa, cuando estaba solo. A veces oía mi nombre dicho con una voz que helaba la sangre. Empecé a investigar sobre Soso, y lo que encontré me aterrorizó. Historias de gente de todo el mundo, que tras contactar con esta entidad a través de la Ouija, habían experimentado fenómenos paranormales, mala suerte e incluso tragedias. Un mes después del juego, recibí una llamada. Era la madre de Clara. Me dijo que Clara estaba en el hospital. Había tenido un ataque de pánico tan fuerte que había intentado saltar por la ventana de su habitación, gritando que el hombre de las sombras venía a por ella. Nos reunimos, Leo,
Sofía y yo. El miedo había sido sustituido por una desesperación absoluta. Teníamos que hacer algo. Sofía, que siempre había estado interesada en lo paranormal, nos dijo que teníamos que volver a la casa, volver a abrir la tabla y cerrar el portal que habíamos abierto. Era una idea terrible, pero era la única que teníamos. Así que volvimos a la vieja casa de mis abuelos. Esta vez no había tormenta, pero el silencio era aún más aterrador. Sacamos la tabla de nuevo. Nuestras manos temblaban al colocar los dedos sobre el puntero. ¿Estás aquí, Soso?, pregunté, con la voz rota. El puntero se movió al sí de inmediato, con una violencia que nos hizo retroceder. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Sofía. La respuesta fue deletreada con una lentitud tortuosa Anjugir, y luego añadió Amparre Simep. En ese momento, la puerta del salón se cerró de un portazo tan fuerte que hizo temblar las paredes. Empezamos a oír golpes por toda la casa, como si alguien estuviera corriendo por los pasillos, golpeando las paredes con los puños. Las luces parpadeaban sin control. «¡Tenemos que decirle adiós!», grité. Forzamos el puntero con toda nuestra energía hacia la palabra adiós. La resistencia era increíble, como si estuviéramos luchando contra una fuerza física. Sentíamos una presión en el pecho, una presencia maligna que nos envolvía. Finalmente, con un último esfuerzo conjunto, el puntero tocó el adiós. Y entonces, silencio. Un silencio absoluto y pesado. Los golpes cesaron en las luces, dejaron de parpadear. La presión en el aire desapareció. Nos quedamos allí, en el suelo, jadeando, cubiertos de sudor frío. Rompimos la tabla en pedazos, la quemamos en la chimenea y esparcimos las cenizas. Nunca volvimos a hablar del tema entre nosotros. Clara se recuperó lentamente, aunque dice que a veces todavía siente que la observan. Leo se mudó a otra ciudad, intentando dejarlo todo atrás. Sofía se aferró aún más a su fe. Y yo sigo aquí. A veces, en el silencio de la noche, cuando estoy a punto de quedarme dormido, me parece oír una risa muy lejana, un recordatorio de que hay juegos que nunca deberían jugarse, y de que, aunque creas que has dicho adiós, algunas puertas nunca se cierran del todo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia paranormal. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate y sobre todo, no juegues con lo desconocido.